Aló, aló, aló. Maestra, Profesora Elcita, ¿estamos ahí presentes? sí, pero estamos, no han entrado el resto. Ya, pero voy a dar inicio a la clase maestra porque son 9:35. Aunque sea conmigo nomás. Con usted nomás, usted va a ser la anfitriona de la clase. Ya, maestra. Bien, entonces, ¿Y no se podría suspender para la próxima semana? Para no, que escuchen también el resto. yo tengo que iniciar, la clase está programada para hoy día, profesora Elcita. Está Ah, interesante la clase, más bien no se pierda porque estoy inspirada con la clase. ay, qué bueno, maestra. Ok, listo. Entonces, buen día, maestra Elsa. A nombre de la institución y corporación ADNICS, vamos a continuar con la sesión 10 de comprensión lectora. El tema para el día de hoy está mencionado, está programado con respecto a lo que se citó, lo que viene a ser la textualidad y la intratextualidad de los textos. Muy bien, ya ingresó profesora Nélida. Bienvenida una vez más, profesora Nélida, a este taller de comprensión lectora. Me da mucha alegría de tenerlas aquí y pensando en usted, maestra Elsa y profesora Nélida, me inspiro, me motivan para poder llevarles estrategias que ustedes desean conocer para poder mejorar y sumar a nuestra práctica pedagógica en el camino que nosotros tenemos como docentes. Dicho esto, entonces, voy a permitirme compartir la pantalla para dar inicio a la clase. Buenos días, profesora Nélida. Buenos días, profesora, y buenos días también la profesora Elsa. Gracias, profesora. Muy bien. Entonces, iniciamos con la sesión de clases. Muy bien. Bien, me permiten, por favor, y digo así lo siguiente. Para el día de hoy, estaba programado lo que viene a ser la intratextualidad, la textualidad de los textos, pero acá, bueno, no lo cambié el título, pero bueno, vamos a seguir ahí adelante. Como tema, como en la sesión 10 tenemos comprensión de conocimientos y saberes. Nosotros, colegas, ya venimos trabajando lo que viene a ser las funciones ejecutivas. Ya conocemos la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva. Eso ya hemos venido trabajando y lo que nos faltaba conocer era lo que era la planificación y organización y la autorregulación. Estos dos temas lo he preparado de una manera sencilla, donde realmente le vamos a dar mayor realce a esta clase y vamos a profundizar, viene a ser en el espiral lectora como estrategia pedagógica que me solicitaron la clase anterior cuando se presentó. Y como tema número 1 vamos a hablar sobre la textualidad de los textos. Bueno, ya no lo voy a repetir, pero con esto quiero cerrar, maestra Nélida y maestra Elsa, y los demás que van a socializar esta sesión de clases o este taller, es que nos quedamos que las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que permiten planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento con el objetivo de adaptarnos al entorno social y al entorno en el cual nosotros nos encontramos como docentes para alcanzar nuestras metas. Dicho esto, ya no voy a profundizar aquí. Habíamos hablado, nos faltaba hablar de la planificación y organización, la autorregulación. En este caso ya hemos hablado de la memoria de trabajo, ya hemos hablado de la memoria cognitiva y el día de hoy hablamos cómo favorecer la planificación y organización. Mayormente son temas de orientación, de reforzamiento de ideas para nuestras acciones. En este espacio nos dice que el planificación y organización, ¿no? nos indica organizar el espacio y los materiales de manera oportuna. Todo lo que nosotros realizamos, todo lo que usted realiza, maestra Nélida, maestra Elsa, para llevar adelante su práctica pedagógica,
Esto es, por eso las funciones ejecutivas consiste en revisar, organizar y planificar un todo para nuestra práctica pedagógica en bienestar de nuestros estudiantes. También nos dice animar a nuestros estudiantes pequeños a hacer planes de actividades de la semana usando, bueno, en el nivel primario, usando tarjetas de colores para cada día, y si no fuera así, de repente de otra manera, a lo que realmente hubiera en el momento, pero sí sería muy importante que los niños, que los estudiantes desde niños aprendan a planificar sus actividades. Muy bien. Otra sugerencia nos dice, no sobrecargues la cantidad de actividades por día. Mayormente, tanto nosotros tenemos que pensar como docentes y en nuestra tranquilidad como persona, en nuestra salud y también para los estudiantes, ¿no? Con el fin de ayudar a las y los estudiantes a priorizar la tarea principal del día y organizar los demás en el orden de prioridad. También nos dice promover a la organización de los útiles de las y los estudiantes para cada actividad pedagógica. Y también nos orienta que debe que la familia, en relación con la familia, se debe proporcionar orientación sobre la importancia de la planificación y organización de las tareas en el hogar. También nos dice orientar a las familias para que sus integrantes planifiquen su tiempo de estudio y otras actividades en el hogar de manera que las inicien y las concluyan. Entonces, son acciones de reforzamientos informativas que ya nosotros los realizamos, pero sería bueno recordar porque eso también lleva al orden, a la disciplina de nuestros estudiantes, ¿no? En el cual hoy día los estudiantes están muy desordenados, informales, en sus clases no quieren trabajar. Bueno, estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Pienso que en el nivel primario es otro nivel y son niños y están encaminándose, y pienso que cuando ya terminan la primaria, deben llegar de repente con un objetivo de planificación y organización en todas sus actividades y en todas las dimensiones. También nos dice cómo favorecer la autorregulación y el control inhibitorio. Aquí también son orientaciones de reforzamiento que nos dicen, ¿no? Como docentes debemos diseñar actividades de aprendizaje para que los estudiantes sean los actores y responsables de su propio aprendizaje. Esto nos han dicho de muchas formas en diferentes eventos pedagógicos en el cual se venía desarrollando. O también han asistido y también las normas lo dicen así. Preguntarnos, esto sí es muy importante, que sí me gustó a mí, preguntarles qué estamos haciendo para lograr el objetivo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Cada planificación de una sesión diríamos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y cómo lo voy a hacer para lograr el objetivo que es el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahí viene pues la precisión y todo eso, las funciones ejecutivas, ¿no? Precisar el tiempo, todo entra en juego ahí. Buscar situaciones alternativas o diferentes caminos permitiendo que las y los estudiantes propongan lo suyo también, en ellos también va esta actividad. Estimular los logros de los estudiantes por más mínimos que estos fueran, ¿no? Que por más pequeños que ellos realizaran, hay que motivarlos, felicitarlos para de esa manera incentivarles, inspirarlos a seguir, a continuar para seguir aprendiendo. Es necesario que la autorregulación también sea reforzada por las madres o padres de familia en el hogar, ¿no? También orientar ustedes, nosotros como docentes, a los padres, que ya lo venimos haciendo. Es por eso que ya lo he tomado solamente como una parte informativa. Modelar pequeños pasos que motiven el logro de la actividad. Esto sí, ¿no? La técnica del modelaje, ¿no? La técnica del modelaje, cómo escribir un texto, cómo analizar un texto. Por ejemplo, en esta estrategia, en estas clases que les estoy compartiendo, yo utilizo la técnica del modelaje. He organizado, lo he llevado a la parte práctica, de repente con un texto corto, sencillo, para que ustedes puedan comprender, lo llevo al procedimiento, a la parte práctica y les oriento, ¿no? Esto lo podemos hacer así, para guiarlos, motivarlos, encaminarlos, y de esa forma ustedes pueden iniciar, tomar sus decisiones. Como dice el lema, que yo no me olvido, que yo he aprendido en la práctica pedagógica, esto, ¿no? Imitar, igualar y superar, ¿no? Eso es mi lema de mí,
con la finalidad de aprender, seguir aprendiendo y también de compartir. Bueno, en esto consiste lo que viene a ser las funciones ejecutivas. Con esto estaríamos cerrando este tema muy importante que realmente está relacionado pues con el cerebro. Todas las acciones pedagógicas que desarrollamos está relacionado con el cerebro, nuestras neuronas, las funciones mentales, procesos mentales, por eso se llama funciones ejecutivas. No solamente en el camino, como ya lo ha manifestado profesora Elsa, profesora Nélida, lo hemos realizado, pero no sabíamos el nombre técnico, ahora ya lo sé. Así es, todos los días venimos aprendiendo. Ahora, cambiando de tema, esto es un punto muy importante en el cual también se les compartió la clase anterior. Los niveles de comprensión lectora. Según el enfoque PISA, tenemos 7 niveles de comprensión lectoras y dentro de ellos se encuentra inmerso esta estrategia, ¿no? En el cual los estudiantes tienen que acá leer, desarrollar y también formular preguntas. Está funcionando en mi caso la estrategia formular preguntas. Cuando ellos leen el texto a través de la técnica del modelaje de un modelito, funciona esta estrategia. Entonces, les invito también a llevar adelante, por más simple que sea el texto, por más corto y que el alumno o el alumno formule una pregunta a su manera, donde dice que es el nivel literal, gol, es un éxito. ¿Por qué? Porque está empezando a diferenciar la función que cumple el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Esto tenemos que orientar a los estudiantes para la comprensión de textos. Cuando no comprenden ellos, creen que es parte por así, por formato, no. Tienen que comprender la función que cumple el nivel literal. ¿En qué se diferencia del nivel inferencial y del nivel crítico? ¿No? Es muy interesante esta estrategia. Y aquí se les ha entregado como pistas para que los chicos estudiantes, hasta el niño de primaria, pueda elaborar, formular sus preguntas. Por ejemplo, ¿no? Recogiendo el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Diríamos, ¿no? ¿Quién era, con quién vivía Caperucita Roja? Entonces, ahí ve, ¿cuál es el nombre de su abuelita? ¿Por dónde caminó? Ahora, ¿qué hubiera pasado? En fin, un conjunto de preguntitas que podemos formular de acuerdo al texto que nosotros trabajamos. Muy bien, esto es como un recordar que les he dejado y la experiencia. He trabajado esta semana con esta estrategia que los estudiantes están formulando preguntas. Por ejemplo, también voy a compartir con ustedes, colegas. Todos nosotros a nivel regional estamos trabajando las Olimpiadas Literarias con textos, con obras, textos regionales de autores regionales. Entonces, mis estudiantes de secundaria, pues yo trabajo con segundo grado y tercer grado, ¿no? Y ahí nos ha tocado la obra de Quitulita y Labientos, y el otro es el orden del caos. Entonces, son 2 textos diferentes. Entonces, ¿cómo están trabajando los estudiantes esta estrategia, pistas para formular preguntas? Se les ha dado esta copia y entonces se les ha orientado que tienen que diferenciar y los estudiantes ahora están formulando sus preguntas, como el texto está dividido, como hemos leído la estrategia anterior para la memorizar, fortalecer la memoria de trabajo, cortar los textos, no leer de manera amplia porque son hojas numerosas, páginas, entonces tenía que cortarse por títulos, ¿no? Entonces, de cada título que está conformado por 3 hojitas o 4 hojitas en la obra, los estudiantes están formulando las preguntas y respuestas. Y se les dice, no, para formular una pregunta, tengo primero que leer el texto, tengo que empoderarme del texto. Entonces, una vez que estoy empoderada del texto, recién formulo la pregunta y le doy respuesta. Para formular preguntas, yo tengo que saber la respuesta. Entonces, yo tengo que diferenciar y utilizamos estas pistas para poder formular. Y es cierto, segundo grado secundaria están
en este momento, en esta semana lo he aplicado y están en ese boom ahorita trabajando. Entonces, hay algunas que están acertando, otros desaciertos y aciertos, pero ahí se le da la orientación. Es también como experiencia que lo he aplicado utilizando el contexto en el cual estamos desarrollando olimpiadas literarias. Bien, a ver, al respecto, antes de pasar al otro tema, ¿qué me podría decir al respecto, profesora Nélida, sobre la formulación de preguntas? Sí, profesora, por ejemplo, he estado haciendo práctica con los niños y ellos sí se atreven a formular preguntas, profesora. Está muy bien lo que usted nos está compartiendo. Y sí, así se hace, profesora, no le... Muy bien, así es, coleguitas. Mira, cuando los estudiantes formulan la pregunta, ellos desarrollan el razonamiento, realizan un proceso cognitivo mental de razonamiento y de organizar la idea. Entonces, esta estrategia es muy importante, que ellos van a aprender más escribiendo, formulando las preguntas y dándole respuestas, que de repente también leer y desarrollar las preguntas literales e inferenciales. Hay que cambiar el rol. Así les dije a los estudiantes, ahora se va a cambiar el rol, ¿no? Ustedes son los que van a formular las preguntas y le van a dar respuesta a las preguntas. Y en su cuaderno, y sí funciona. Le felicito, profesora Nélida. También imagino que profesora Elsa también estamos, en cualquier momento lo vamos a aplicar. ¿Qué me dice profesora Elsita? Sí, profesora, profesora, en mi caso, los niños de tercer grado todavía tienen dificultades respecto a contestar algunas preguntas inferenciales como el por qué, ¿no? Se les dificulta todavía argumentar el por qué. Estamos en ese trabajo, maestra. Bien, profesora Elsita, cuando nosotros, por ejemplo, voy a compartir, voy a regresar a la... En esta estrategia de la inferencial, no necesariamente el estudiante desde niño o como no, sino que nosotros tenemos que guiarlo, ¿no? Ellos no nos van a decir si es inferencial o si es literal, ellos no lo van porque son muy pequeños, pero sí, de repente, con la respuesta, la pregunta y la respuesta, de repente ahí podemos aclarar un poquito ya a nuestra didáctica, a nuestro recurso y a nuestra forma de trabajar. Es muy importante que los niños del nivel primario, de repente fortaleciendo ya pues cuarto grado, quinto grado, esto un poquito más jóvenes, más grandecitos, puedan pues diferenciar estas funciones y que tratemos de acompañarlos a que de repente a su manera, con un cuento, con un texto simple, utilizando aún de repente el cuento común conocido Caperucita Roja, con eso de repente enseñarlos, ¿no? Para que ellos puedan diferenciar. Y cuando ya posteriormente utilizamos otros textos, más adelante, le decimos, ¿te acuerdas cuando en Caperucita Roja hemos utilizado este verbo o esta pregunta guía y hemos preguntado así? Ah, sí, entonces solamente estamos cambiando de idea. No, o sea, son sugerencias que yo les comparto, pero en el camino son ustedes las protagonistas de llevarlo poco a poco esta estrategia. Muy bien, profesora Elcita, muy bien, profesora Nélida. Entonces, ahora sí, dejando de esto que un repaso, vamos a pasar a esta espiral lectora. Aquí está a dónde queremos llegar con la comprensión lectora. Si el Ministerio de Educación nos dice, trabajemos la comprensión lectora, ¿para qué? ¿Cuál será el propósito? El propósito de trabajar las estrategias de comprensión lectora es con la finalidad de que el estudiante
al trabajar los niveles de comprensión lectora, ellos estén logrando un objetivo. Y cada uno de ellos tiene una función diferente. Maestras, el día de hoy les voy a dar parte de esto y vamos a terminar porque esto es el punto, esto es digamos, el eje central de lo que es la comprensión lectora, del cual tanto hablamos a nivel nacional, ¿no? Y como ustedes pueden observar, aquí tenemos los 7 niveles de enfoque PISA. Tenemos, ay, disculpen, acá no está, que no se me está, un ratito, permítame, por favor. Acá no se me está presentándome la literalidad. Y ahora sí. Ya, ahora sí. Aquí tenemos, por ejemplo, la literalidad. Primer nivel, literalidad. Segundo nivel, retención. Tercer nivel, organización. Tercer nivel, inferencia. Cuarto nivel o quinto nivel, la interpretación. El sexto nivel, la valoración. El séptimo, la creación. ¿Cuál es el resultado de una literalidad? Nos dice la textualidad. ¿Y qué es la textualidad? ¿Qué función cumplen? Análisis de los elementos. ¿Qué entendemos por el término elementos? Son los elementos que le conforman al texto. ¿Qué lo acompañan? Recuerden la pregunta que hemos analizado, el torito de la piel brillante, en sus primeras preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué recursos paratextuales lo acompañan al texto? ¿Cuál es la estructura del texto? Es una de las formas. Pero también hay, cuando hablamos de la literalidad, la textualidad, la literalidad nos dice análisis de los elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? La textualidad. Tenemos que analizar la textualidad. Y cuando trabajamos la retención, tenemos que ver la intratextualidad. Y cuando trabajamos la organización, estamos hablando de la intertextualidad. Y cuando hablamos de la inferencia, estamos hablando de la extratextualidad. Imagínense que nuestros estudiantes sean extratextuales, que nuestros estudiantes sean súper transtextualidades, con la interpretación, con la valoración, la transtextualidad trasciende, ya están llegando a esa capacidad de trascender a través de una lectura, ya reconocen todos los elementos, los niveles y qué función para poder codificar y decodificar el texto. Y la creación ya es la trascendencia, ya la aplicación a la vida práctica. ¿Ven? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Y acá nos dice, en el marco teórico, el espiral es el aprendizaje lector, dice, ¿ve? Se evidencia cuando nuestros estudiantes muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero este aparente retroceso es una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras. Conviene mencionar que el espiral es una característica constante en cada una de las áreas de desarrollo humano. Por ejemplo, tenemos acá, a nivel psicomotor, los bebés gatean y luego caminan, pero a su vez que caminan, vuelven a gatear de manera alterna al caminar para enfatizar el dominio de sus extremidades y literalidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Si un estudiante ha logrado comprender, trabajar ya la textualidad, ya llegó a la creación, a la trascendencia, le damos un nuevo texto, el estudiante puede trabajar lo que es la literalidad, la retención, la organización. ¿Con qué finalidad? Para fortalecer todas esas habilidades lectoras, habilidades cognitivas que realmente cuenta para poder comprender, codificar y decodificar al texto. Y cada uno de ellos cumple una función. Entonces, esta espiral lo vamos a trabajar por partes. El día de hoy, por ejemplo, se va a trabajar por ejemplo, había planificado trabajar los 3, literalidad,
me dijeron la textualidad, la intratextualidad y la intertextualidad. Pero al momento de organizar la información, yo también he descubierto muchos puntos en el cual les voy a dar a conocer. El día de hoy solamente vamos a trabajar la textualidad. ¿Qué quiere decir? Análisis de los elementos. La siguiente semana trabajaremos la literalidad, porque este es el punto de partida. Aquí está la textualidad, este es el punto de partida. Esto tenemos que comprender bien y luego bien, los demás ya caen así con su propio peso, pero ya comprendiendo y analizando la función de la textualidad. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a trabajar. Voy a empezar de esta manera, trabajando el nivel literal, la textualidad del texto. Es el análisis de los elementos. Esta función, esta información de acá, lo estoy trasladando de aquí, de acá mismo, ¿ven? Literalidad, textualidad, análisis de los elementos. ¿Qué elementos nos está hablando? ¿De qué elementos nos está hablando que tenemos que conocer nosotros? Bien, entonces, según el enfoque PISA, la literalidad nos dice recoger formas y contenidos explícitos del texto. No solamente había sido encontrar la respuesta del texto, es una de las actividades, una de las acciones, pero hay más acciones. Acá nos dice que la textualidad o textura supone un proyecto común a ambos participantes del acto comunicativo. ¿Quiénes son los participantes del acto comunicativo? El lector y el autor. Enseñamos la idea de un lector activo que se constituye en protagonista de la textualidad. Nosotros como docentes tenemos que ser protagonistas de la textualidad en el mismo tiempo que el autor o escritor ha escrito el texto. Aparte de que comprendamos el mensaje, la enseñanza del texto, nos pide que debemos conocer todos los elementos constructivos que él utiliza para haber conformado o ha escrito ese texto. Que somos responsables de la enunciación, del escrito que realmente se escribe, nos da a conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de textualidad, la textualidad va a responder, colegas, al propósito de la lectura. Por eso este cuadro yo lo tengo que tener presente para que ustedes comprendan. Si va a leer un texto sobre el agua, por ejemplo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tipo de lectura es? ¿Para qué va a leer? Entonces, esta es la función. En función a este propósito, va a responder, va a dar respuesta a todas las actividades sobre la codificación y decodificación de la información. Dicho esto, vamos a recordar la textualidad viene de texto. La textualidad viene de texto. ¿Qué nos dice que es el texto? Todos sabemos que es el texto. Tenemos saberes previos del texto. Pero hay que precisar nuestra información sobre el texto. Nos dice que es la comunicación escrita, es un proceso de lenguaje más elaborado que el oral, pues abarca del conocimiento gramatical de la palabra hasta el texto. Colegas, la textualidad abarca el conocimiento gramatical de la palabra, de las oraciones que conforma una oración, un texto, cómo se conforma, los elementos, cómo lo utilizamos para organizar, para escribir un texto y el escritor cuando leemos un texto. El texto dice, es un mensaje elaborado con sentido completo. Eso sí lo sabemos. Puede ser de uno o varios párrafos para transmitir el mensaje completo. También lo sabemos.
Se organizan palabras, atentos maestras, se organizan palabras, oraciones y párrafos. En estas tres acciones, palabras, organizar, palabras, oraciones, y párrafos, está inmerso la textualidad. Ahorita lo vamos a conocer. Sus partes importantes, enunciado y el párrafo. Es el resultado del orden de ideas que desarrolla una idea principal, explicada en secundarias. ¿Ven? Nos habla de ideas principales y nos habla de ideas secundarias, las que proporcionan detalles de la idea principal. El párrafo tiene dos tipos de ideas, principales y secundarias. ¿Cómo identificamos las ideas principales y cómo identificamos las ideas secundarias? En los párrafos, ¿en dónde se encuentran las propiedades textuales? ¿Ve? En los párrafos, en donde se encuentran las propiedades textuales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los vínculos gramaticales y la estructuración de las ideas. Cuando hablamos de vínculos gramaticales, en nuestra cabecita, que eso nos viene en la idea, todos los recursos gramaticales, ortográficos, que realmente que está dado por la Real Academia Española, las normas. Y la estructuración de ideas es la estructura de los textos, cómo se organizan las ideas de acuerdo al tipo de texto y a su estructura. Entonces, en esto consiste lo que es el texto y que viene a ser la textualidad. Muy bien, a ver, vamos a preguntar acá. A ver, profesor Elcita, ¿me escucha? Sí, maestra. ¿Qué opinión tiene la información del texto? Bueno, podría decir que bueno, el texto en sí tiene muchos elementos, es amplio en su contenido y necesitamos pues tener dominio nosotros como docentes, ya que decía por decir el manejo de la gramática, las estructuras, las interrelaciones entre textos y todo eso, ¿no? Nosotros debemos conocer prácticamente para hacer un trabajo, ¿no?, adecuado y pertinente con los estudiantes. Muy bien, profesora Elcita. Profesora Nélida. Sí, profesora. Como dice la profesora Elsa, el texto es bien amplio, tiene sus componentes y hay que dominar, como dice la profesora Elsa, hay que estar siempre ahí investigando. Muy bien, maestra. Muy bien. Entonces, voy a tomar sus palabras y voy a decir lo siguiente. Hablar de texto es algo amplio, pero tenemos que delimitar información del texto de acuerdo a la necesidad que yo necesito para llevar a mis estudiantes. Ahí nos tenemos que abocar, porque la textualidad nos habla de esto. Por ejemplo, el ministerio nos emana, por ejemplo, un conjunto de textos, una ficha de trabajo para el estudiante, para primaria. Nos dice, con eso nos está diciendo, maestra, acá tienen los textos que lean los estudiantes, pero no solamente es pues que el estudiante lee el texto y responda a una pregunta literal, inferencial o crítico, no. Aparte de que el estudiante logre desarrollar sus respuestas, identificar preguntas y respuestas de los niveles, el estudiante tiene que conocer la construcción del texto a través de los vínculos gramaticales y luego la estructuración de las ideas. Y cuando yo me refiero a la estructuración de las ideas,
Me refiero pues a la tipología textual. ¿Recuerdan que hemos trabajado la tipología textual en la primera sesión? Revisemos primera clase. Ahí está la tipología textual. Sí, maestra. Así es. Entonces, cada tipo de texto tiene sus géneros textuales y cada género textual tiene su propia estructura. Por ejemplo, una infografía. Al estudiante le pedimos, a ver, elabora una infografía, pero el estudiante sí, pues va a mirar la imagen y va a tratar de imitar y va a escribir por escribir. Pero no se trata de eso, sino se trata de que al estudiante, por más corto, simple que fuera la infografía pequeñito, tiene que saber el por qué plasmó una idea ahí, la otra idea acá y la otra idea, y cuál es el propósito de la infografía, qué función va a cumplir. De repente es una infografía expositiva de género informativo. Le podemos decir al estudiante que me elabora una infografía narrativa donde pueda expresar las acciones relevantes del torito de la piel brillante. Sí, sí puede hacerlo. Entonces, hablar de texto es amplio, pero tenemos que ahora delimitar, cortar, de acuerdo a nuestras necesidades para que el estudiante aprenda. Entonces, cuando nosotros hablamos de textualidad, lo primero que tenemos que saber qué es el texto, qué función cumple, qué nos está pidiendo el texto. El texto no solamente es para leer y contestar preguntas, sino el texto es para aprender a leer y para aprender a escribir con todos los vínculos gramaticales y estructuración de las ideas. Todo esto, colegas, estos vínculos gramaticales y estructuración de las ideas es el resultado final, le voy a decir así, de todos los desempeños que se encuentran en el CENEP, desde inicial hasta quinto grado de secundaria. Porque se supone que el estudiante cuando llega a quinto grado de secundaria ya debe tener estos resultados. Vínculos gramaticales, cómo escribir un texto, cómo leer, cómo identificarlos, y al leer, identificar la tipología textual y al escribir, organizar las ideas de acuerdo a su estructura. Eso es lo que realmente nos pide llegar. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Y para llegar a esto, colegas, a la estructuración y vinculación gramaticales, está acá. Esto de acá. Trabajando estos 7 niveles, por más cortas que fuera la lectura, nosotros estamos llevando a ese nivel al estudiante. Aunque sea el texto cortito, pero tenemos que encaminar a este nivel. Por eso se llama niveles de comprensión lectora. Y cada uno cumple una función. ¿Ve? Entonces, esto es lo que realmente venimos estoy dándole realce para que mis colegas empezamos a comprender la profundidad de los textos. Por eso, en las evaluaciones de ascenso y de nombramiento viene comprensión lectora, porque según para el magisterio, a ver, voy a hablar en su nivel del magisterio, porque yo también trabajé en el ministerio dice que a ti no te enseñaron. Ellos no piensan que, bueno, pues de repente no te han enseñado en la universidad o de repente ya te olvidaste. No, para el ministerio nosotros somos ya, digamos, un libro, exagerando así, en la cual como docentes nos dan la herramienta, ahora aplica. Y para aplicar, nosotros debemos, pues, supuestamente para ellos, debemos tener todo el dominio en esta dimensión. Eso es la estrategia del ministerio. Porque yo también trabajé. Es fuerte. Pero eso es el propósito. Claro, no podremos llegar al 100%, pero encaminarlos con textos, con actividades cortas y pequeñas, yo pienso que sí. Y dado a esa experiencia que yo trabajé como 3, 4 años con la información docente,
Bueno, pues también mi experiencia me permite que yo llevo así actividades precisas y cortas a los estudiantes. Y ahora pues me dio también al trabajar, llevé la estrategia para que formulen preguntas y dan respuesta y exigirles ahí, acompañarlos ahí. Y en ese proceso de la escritura, maestros, que ellos escriben, ahí notas la caligrafía, la ortografía, esa letra. Entonces, ahí tenemos para decirles para mejorar, que vuelvan a rehacer todo. Ahí trabajamos un conjunto de actividades, al doble de lo que realmente podemos programar de repente con una actividad. Eso es mi experiencia que he vivido esta semana con el nivel secundario en segundo grado. Entonces, pienso que también cada quien a su manera, a su nivel y a su ritmo, tenemos que ir trabajando. Ahora vamos a hablar sobre la textualidad. ¿Qué nos dice acá? La textualidad es el conjunto de características que debe reunir el discurso para ser considerado texto. Acá está, colegas. Es el conjunto de características que debe reunir el discurso para ser considerado texto. ¿A qué llamamos discurso? Discurso es el texto. Por ejemplo, el discurso escrito, El torito de la piel brillante, es un texto escrito. Un discurso puede ser oral, que vamos a exponer, por ejemplo, tenemos que organizar, escribir el texto. Un discurso argumentativo, que de repente podemos escribir un guión de debate, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es la textualidad. Es el conjunto de características que debe reunir el discurso para ser considerado texto. Y si realmente no reúne, por más corto que sea una oración o un párrafo, no reúne las características, será texto, será un escrito, pero también no será texto. ¿Por qué? Porque de repente falta algunos ingredientes, ¿no? Eso es lo que yo les menciono a los estudiantes. Si vamos a elaborar una torta, para elaborar una torta, el producto necesitamos herramientas, materiales e ingredientes. Si faltara un ingrediente, la torta no sale bien. Y si no utilizamos bien las herramientas, también se puede quemar la torta o el pastel. Y por lo tanto, en la gramática, para escribir el texto, también necesitamos ingredientes y herramientas. Las herramientas son todas las normas gramaticales ortográficas que nos da la Real Academia Española, ¿no? Y los ingredientes, bien, no sé, pues todo lo que realmente la estructura, las ideas, el tema, las ideas principales, las secundarias, las ideas temáticas para escribir un texto. Y si vamos a escribir una oración, la oración, pues, ¿qué tipo de oración? ¿Simple o compuesta? Entonces, si es una oración simple, el párrafo está conformado por la unión de oraciones, ¿no? Entonces, si en un párrafo va a tener oraciones, 3, 4 oraciones, ¿qué tipo de oraciones va a estar conformado? De repente simples y también puede ser compuestas, de acuerdo al propósito que queremos mencionar, que queremos comunicar. Por eso yo les mencioné ese cuadrito, el propósito. Todo va a responder al propósito. Si realmente quiero que el estudiante, mi propósito es que el estudiante identifique las ideas principales, nada más yo traigo un texto para que me identifique ideas principales. Si realmente mi propósito es que el estudiante escriba un cuento, aunque sea con 3 párrafos, que me diga inicio, nudo, desenlace, con 3 oraciones en cada párrafo, mi propósito es eso y lo tengo que lograr. Y para trabajar eso tengo que darle las herramientas, los ingredientes, ayudarlo y acompañarlo. Entonces, el conjunto de condiciones que garantiza su existencia en cuanto tal, dice B. El conjunto de propiedades, ¿no? La textualidad es el conjunto de propiedades por las que se distingue un texto, acto comunicativo con sentido pleno de lo que no lo es, ¿no? Entonces nos quedamos con la primera, donde nos dice conjunto de características que debe reunir el discurso. Y aquí tenemos las propiedades de la textualidad. Textualidad, conformada por 7 normas. ¿Cuáles son las normas de la textualidad? Colegas, la coherencia, la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad,
la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Qué bonito conocer ellos. Y aquí tenemos características de la textualidad. Colegas, coherencia, disculpen. Es la unidad semántica de las partes con el todo. Semántica, significado. Cohesión, es la conexión de las formas lingüísticas. ¿Cómo yo utilizo la cohesión en una oración? ¿Cómo yo utilizo la coherencia en una oración? ¿Cómo yo utilizo la coherencia para organizar un párrafo? ¿Cómo yo utilizo la cohesión para escribir un párrafo? O escribir un cuento, inicio, nudo, desenlace. ¿Cómo yo identifico, cómo yo utilizo esto? La coherencia y la cohesión. Al momento de escribir y al momento de leer. ¿Cómo? ¿Cómo? La intencionalidad. Todo texto responde a la intención del autor. El autor escribe, por ejemplo, José María Arguedas escribe El torito de la piel brillante con una intencionalidad. Y nosotros lo hemos analizado, la intención. Rescatar valores, respetar a los padres, amor, todo, valentía. La aceptabilidad. Si el estudiante, cómo el autor puede promover a través de la lectura que sea aceptado por los lectores, ¿no? La informatividad. El contenido debe aportar información nueva. La situacionalidad son las circunstancias en las que tiene lugar la interacción. Y la intertextualidad se refiere a las relaciones con los otros textos. Eso viene a ser la intertextualidad. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se trabaja ahora todo esto? ¿Cómo identificamos al leer un texto o para escribir? Entonces, colegas, al elaborar esta información, yo también me pregunto lo que hemos dicho en la autorregulación momentos atrás, unas funciones ejecutivas. Uno dije, ¿cómo lo estoy trabajando? Hay algunas partes que lo identifico, lo reconozco y digo, mira, algo me falta, entonces tengo que agregar. ¿Y cómo, de qué manera lo llevo a la parte práctica esto? En esto consiste la textualidad y esto lo trabaja el nivel literal. Recuérdense en el espiral lector. Esto está en el nivel literal, dice la textualidad, que dice su función es análisis de los elementos. Aquí están los elementos, coherencia, cohesión, todos estos elementos. Tenemos que identificar cuando vamos a leer un texto y cuando vamos a escribir un texto. Aquí también nos dice la textualidad o textura. Es lo que diferencia un texto de lo que lo es y se define en determinados de relaciones cognitivos. Todas estas actividades que hablamos, mira, la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la intertextualidad, la informatividad, son herramientas que nosotros vamos a utilizar para desarrollar procesos cognitivos, mentales, para analizar un texto, para leer un texto y si vamos a escribir, para escribir un texto. Y mira, recién estamos en el primer nivel literal, y nos falta llegar a la trascendencia, a la creación, a lo máximo, al final. Pero podemos empezar poquito a poquito y les voy a demostrar el día de hoy con una actividad que se preparó con el mismo texto que venimos leyendo para poder comprenderlo mejor. Muy bien. Y aquí, bueno, ya, esto, ahora nos vamos a ir a la parte práctica. Nos vamos a ir a la parte práctica. Voy a dejar de, a ver. Ya. ¿Observan el cuento, coleguitas? Sí, maestra. Ya, el torito de la piel brillante, ¿verdad? Ya. Muy bien. Todos sabemos la historia. Ya sabemos esta historia. Con este mismo material se preparó. Colegas, atentos. Atentas, atentas. Aquí tenemos la ficha de comprensión lectora, la misma que ya lo venimos trabajando con las diferentes actividades. El nivel literal dice
trabaja la textualidad, ¿verdad, colegas? Apóyanme, por favor. Esto es el punto clave, eje, ¿ya? Entonces, el nivel literal que trabaja la textualidad, ¿cómo va a trabajar los 7 niveles de la forma? Por ejemplo, a esto me refiero. Acá. ¿Cómo va a trabajar la cohesión? ¿Cómo va a trabajar la coherencia? ¿Cómo va a trabajar la intencionalidad? ¿Cómo va a trabajar la aceptabilidad? ¿Cómo va a trabajar la situacionalidad y la informatividad? Y la intertextualidad. ¿Cómo? Entonces, pero también puede trabajar el nivel literal nomás, como también podemos articularlo con todos los niveles, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, solamente he seleccionado, observamos, colegas, esto de acá, la situacionalidad. El nivel literal me está trabajando la situacionalidad. ¿Qué significa situacionalización? Adecuación a la situación comunicativa. Cuando nos dice adecuación a la situación comunicativa, ¿qué significa situación comunicativa? Significa qué tipo de texto es, cuál es la estructura, qué elementos lo acompañan, cuáles son los recursos, o sea, elementos. Eso tiene una función. Entonces, por eso es que considero acá por su forma situacionalidad textual. ¿Qué preguntas está trabajándose? Las mismas. Para adecuarlo, colegas. ¿Qué recursos que hemos contestado? ¿Qué recursos icónicos? ¿Qué recursos gráficos? ¿Ve? Identificamos la tipología textual. Las mismas preguntas. Está acá. El nivel literal me está trabajando la situacionalidad. Solamente un elemento nada más. Nada más esto. Yo tengo que adecuar, por eso el docente tiene que ser creativo, tiene que relacionar las preguntas que yo he trabajado, con cuál de ellos yo lo relaciono, con cuál de los la norma, con qué elemento de la textualidad yo utilizo para trabajar el nivel de la literalidad. ¿Hemos comprendido, coleguitas, esa parte? ¿Aló? Sí, maestro. Ok, sigo entonces, sigo. Listo. Ahora mira la situacionalidad textual. Muy bien. Ahora, durante la lectura, ya en los 3 momentos, ¿qué dice? Durante la lectura es donde los estudiantes se van a leer el texto. ¿Lo he adecuado? Sí. Acá también he adecuado esas normas. La aceptabilidad y la informatividad. ¿Dónde está esto? Está acá, colegas, ¿ve? La aceptabilidad. Acá está, ¿ve? ¿Qué dice la aceptabilidad? La actitud del receptor. ¿Quién es el receptor? Es el lector. Permite tolerar las imperfecciones formales. O sea, la aceptabilidad tiene que el lector, los estudiantes, esa lectura tiene que ser aceptada, ¿no? Motivada, valorada, animada para leer, aceptar la información. Y luego he trabajado la informatividad, que está aquí, la incorporación de nuevas ideas. Entonces, estos dos, la aceptabilidad y la informatividad, se está trabajando en el momento durante la lectura. La aceptabilidad y la informatividad. ¿Y qué acciones van a realizar al momento de leer los estudiantes? Lectura, conoce, todo lo que ya hemos estudiado. Ahora, después de la lectura, aquí tenemos el nivel de retención. Mira, aquí está, no en todos los niveles. ¿También puedo trabajar? Sí puedo trabajar, pero acá en el nivel de la intertextualidad, en el nivel de interpretación. Estoy trabajando la intertextualización. Aquí, estos coleguitas, dice, ve, la intertextualidad. La intertextualidad. ¿Cómo estoy trabajando la intertextualidad? Para hacer la intertextualidad, colegas, se trabaja cuando tenemos que comparar dos textos. El cuento que estamos leyendo en este caso, y yo puedo buscar un texto que también habla del tema o
habla del persona o del tema y de tal manera para realizar una comparación. Por ejemplo, en la intertextualización, les voy a enseñar a hacer la intertextualización. ¿Qué dice? Leemos el párrafo del texto El Misitu y escribe la relación y diferencia del toro negro y el Misitu. Entonces, acá he traído el texto El Misitu. ¿Y qué es el Misitu? Es de Yaguar Fiesta. De Yaguar Fiesta, de Así, José María Arguedas. Así es. Nada más, yo no traigo toda la obra. En este capítulo se cuenta sobre el toro, Misitu. Y mira, colegas, el torito de la piel, estamos hablando del toro negro, no estoy hablando del torito. La intertextualización voy a hacer del toro negro, no del torito, del personaje, del toro Misitu, que era un ser cuasi legendario, pues los indios decían que no tenía padre ni madre, sino que había surgido de un remolino de las aguas de la laguna Torcococha. Su fama sobrepasaba los límites de la provincia de Lucanas. Vivía en la puna o zona alta, abrigado por los quinoales, las plantas de Negro Mayo, en Coñañi. El hacendado don Julián Aranguena había intentado capturarlo sin lograrlo. O sea, el toro también, el Misito vivía solo en la puna. Ahora, la intertextualidad. Yo ya sé, elaboro mi cuadro de 3 entradas. Aspectos, relación y diferencia. Relación y diferencia. Toro negro y el Misitu. Ahora, ¿en qué se relacionan? ¿En qué se parecen? En la relación. El toro negro no tenía padres. El Misitu no tenía padres. El toro negro vivía solo. El Misitu vivía solo. El autor, José María Arguedas. El autor, José María Arguedas. Se relacionan dos aspectos, relación y diferencia. En eso consiste la intertextualidad. Ahora, ¿en qué se diferencia el toro negro con el Misitu? El toro negro es encantado. El Misitu, de acuerdo al texto que hemos leído, este párrafo dice, surgió de un remolino de las aguas de la laguna de Torcococha. Ahora, el toro negro dice, vivía en las aguas frías de la laguna, sin abrigo. El Misitu vivía en la puna, abrigado por las plantas quinoales. Basta que el estudiante me escriba 1 o 2 diferencias, ya estoy realizando la intertextualidad. Estoy haciendo comparación, estoy analizando, estoy interpretando. Acá está la intertextualidad, la intertextualización. ¿En qué? En el nivel de la interpretación. Ahí estoy trabajando en la intertextualidad. ¿Puedo trabajar acá en el nivel inferencial? Bueno, acá no, pero sí puedo en el nivel de la creación, también de valoración. Puedo de repente hacer una valoración una intertextualización de actitudes, de acciones, de personajes. Hay un conjunto de acciones para poder realizar la intertextualización. Entonces, colegas, aquí se trabajó la intertextualidad, se trabajó la aceptabilidad, se trabajó la informatividad y también se trabajó la situacionalidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos identificando con el nivel literal la situacionalidad. Ahora, ¿cómo trabajo la cohesión y la coherencia? ¿Cómo trabajo la coherencia y la cohesión? Con una lectura. Y aquí también tenemos, colegas, el nivel de creación. En nada ha variado la pregunta que se les ha dejado, ¿ve? Ahí está, igualita. Aquí, en el nivel de organización. ¿Recuerdan que hemos trabajado este organizador gráfico? Y este organizador gráfico, para dar respuestas, tenemos que escribir pues, con coherencia y cohesión. Representa el cuento del torito de la piel brillante en un organizador gráfico con coherencia y cohesión. Coherencia son relaciones de ideas, una idea más otra idea. ¿Aló? ¿Quién habla? Profesor Pablito, un ratito le llamo, después un ratito le llamo, yo ocupadita, ahorita le llamo.
Listo. Entonces, acá estamos con el torito. Acá hemos elaborado esto. Coherencia son relación de ideas. Cohesión son los recursos gramaticales que vamos a escribir, mayúsculas, minúsculas, tilde, parente, todo lo que vamos a utilizar. Esos son elementos de la cohesión, que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Tenemos que saber? Sí, pues, colegas. Aquí está, ¿ve? Nivel de organización, coherencia y cohesión. Y aquí, otra pregunta. Escribe un resumen. Mira, acá está de manera en un organizador gráfico. Ahora acá me pide, escribe un resumen del cuento El torito de la piel brillante en un cuadro sinóptico, con coherencia y cohesión. Aquí está mi cuadro sinóptico. Aquí también voy a utilizar la coherencia y la cohesión para organizar mis ideas. ¿Ve? Entonces, se trabajó todos los elementos de la textualidad. 1, 2. La intencionalidad es pues el mensaje que nosotros hemos aprendido del autor, ¿no? Las enseñanzas, eso es la intencionalidad y ya lo hemos analizado. La aceptabilidad, cuando el estudiante va a leer el libro, tiene que ser adaptado y va a informar la intertextualidad y la situacionalidad. ¿Ve? Y acá también con este texto, acá también estamos trabajando por su forma, estamos trabajando lo que viene a ser la literalidad, la textualidad, elementos externos que lo acompañan al texto en su forma. Y por su contenido, estamos trabajando el tema, subtema, todas esas preguntas. Colegas, maestra Elsa, profesora Nélida, ¿qué le pareció? Muy importante, profesora, para poder volcarlo en los niños. Bien, entonces, colegas, el día de hoy se trabajó lo que viene a ser la textualidad nada más, y la siguiente clase estaremos abarcando ya los dos niveles que viene a ser la intra y la intratextualidad con el nivel de la retención. Y la intertextualización ya lo hemos trabajado con el ejemplo del toro y el misito. ¿Ve? Entonces, todas son esas actividades, todas ellas, colegas, son estrategias para elevar el nivel de logro de comprensión lectora en los estudiantes. Todas esas actividades son estrategias. Muy bien, creo que ha concluido, me pasé unos 7 minutos, pero creo que me quedo contenta por haber logrado compartir este trabajo pedagógico de investigación, de aplicación en cuanto a la comprensión lectora. ¿Qué me dice el profesor Elcita? Maestra, gracias. Bueno, para comprender en su totalidad tendré que practicar, leer bastante y aplicar todos esos pasos en una lectura, ¿no? Y me imagino que poco a poco voy a lograr tener ese dominio. Muchas gracias. Claro, maestra. Acá está todito los pasitos, ¿ve? En la misma lectura que se le ha trabajado, está acá el ejemplito. Esto también les voy a enviar hoy día mismo. Pues posiblemente Corporación va a enviarles, porque esta es la parte práctica, ¿no? Entonces nosotros podemos guiarnos y de repente seguir, pues, ¿no? Imitar, igualar de repente y superar, como dice profesora Elsa, ¿no? Poco a poco empoderarnos. Todo es un proceso, pero lo más importante es que ustedes estén conociendo las estrategias que va a elevar el nivel de comprensión lectora en nuestros estudiantes. Muy bien, profesora Elcita. Muchas gracias, maestra. Profesora Nélida, muchas gracias. Que les tengan un bonito fin de semana y pásanlo muy bonito. Nos estaremos viendo la próxima semana para hablar del siguiente tema, que es la intra y la extra. Ya no la inter, sino la extra. ¿En qué nivel se está trabajando? Interesante. Buenos días, profesoras. Buenos días. Pásanlo bonito un fin de semana. Buenos días. De igual manera.